Bueno, yo soy una persona muy alegre. Lo confirman las personas que de pronto han tenido la oportunidad de compartir conmigo, pero un día decidí hacer un video en el campo resaltando pues la vida que llevaba, mostrando mis rutinas diarias, y ese contenido fue muy viral. Mi entorno como campesino es un entorno cafetero. Para usted tener una cosecha buena de un árbol de café se debe esperar 3 años. Entonces uno de los valores ha sido la paciencia. Pero una persona que se sienta frustrada o estancada es porque de pronto quizás no está viendo más allá. De pronto siente que todo el mundo lo bloquea, lo frena, pero no. Bueno, yo creo que todo lo que se ha resumido a lo largo de este podcast es eso, menos es más. He hecho una pausa en mi vida que creemos que es menos. Dejé de subir 8 videos para subir uno solo. En un mundo donde el ruido aplaude, hay quienes encuentran su voz en el silencio, en la tierra, en lo simple, en lo esencial. Hoy venimos a hablar de éxito, venimos a hablar de verdad, venimos a contar una historia distinta. Por esa razón llega a este episodio de Menos es Más Diego, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y nada, contento y con las expectativas al 1000. Antes de los seguidores, antes de las cámaras, hay una historia, una identidad que no se construye en redes, sino en la vida real. Hábleme un poco, Diego, ¿quién es Diego más allá de las redes sociales? Bueno, Diego Díaz del pasado fue un niño soñador que quiso salir adelante, que soñaba en grande. Siempre quería como seguir escalando y superándose a sí mismo. Nací en una vereda que se llama El Carmen del municipio de Porapá, Huila. Empecé a estudiar en esta vereda. Por motivos personales, a los 9 años tuve que dar mis estudios y empecé a trabajar en el campo en compañía de mi hermano y mi papá. Fue una etapa de mi vida un poquito difícil porque pues un niño de 9 años en el campo pues es muy difícil. En ese tiempo yo siento que llovía más que ahora. Entonces tenía que recolectar café y todo el día aguantando frío. Pero yo siento que eso me sirvió mucho para hoy en día enfrentarme a retos que he podido superar, porque parte de mi contenido, ya saltándome unos años hacia el presente, han sido de eso, como de demostrarme a mí mismo que sí puedo, de superarme. Pero he podido hacer estas cosas gracias a ese niño del pasado que se enfrentó al campo, que empezó a trabajar desde muy pequeño, pues gracias a lo que mi papá y pues mi hermano me enseñaban, o lo que aprendíamos todos. Más allá de las cámaras, de las redes sociales, ¿cómo es Diego como persona? Bueno, yo soy una persona muy alegre. Lo confirman las personas que de pronto han tenido la oportunidad de compartir conmigo. Soy muy espontáneo. Y aparte de eso, me gusta transmitir y enseñar un poco. Enseño a través de las redes, pero todo lo que he aprendido en la vida o pues en este mundo digital, me gusta transmitirlo a otras personas que de pronto están aprendiendo o quieren tener ese conocimiento que de pronto en mis inicios no tuve o quería tener. Entonces trato como de ser ese paso o ese saltico de muchas personas. Entonces Diego detrás de cámaras es una persona que muy sociable, que le gusta enseñar. Su contenido es mucho del campo. ¿Qué significa para usted ser campesino en el mundo actual? Bueno, volviendo 6 años al pasado, empecé a hacer contenido de humor porque era lo que estaba en tendencia. Yo usaba una peluca, grababa con un amigo, hacía humor, pero no pegaba, no conectaba, porque aunque soy muy gracioso, no era mi esencia, no era lo que soy. Pero un día decidí hacer un video en el campo, resaltando pues la vida que llevaba, mostrando mis rutinas diarias, y ese contenido fue muy viral. Me di cuenta que no necesitaba mostrar a alguien que no era yo para poder salir adelante o para poder enseñarlo en redes sociales. Por eso el orgullo más grande que tengo es poder ser campesino, resaltar el campo y en el entorno en el que vivo poder hacer pues estos videos que tanto les han gustado. ¿Qué valores te ha enseñado el campo? No, todos los valores bonitos, el respeto, la disciplina, sobre todo la constancia. Mi entorno como campesino es un entorno cafetero.
Para usted tener una cosecha buena de un árbol de café se debe esperar 3 años. Entonces uno de los valores ha sido la paciencia. Digamos que con eso aprendí que no puedes hoy acostarte y mañana despertar rico, tener mucho dinero. Tienes que trabajar fuertemente y honradamente para algún día tener lo que quieres. O sea, en el campo aprendí que no todo es tan fácil, pero tampoco tan difícil. Y que el tiempo de Dios es perfecto. Todo comienza con una pequeña decisión, casi invisible. ¿Cómo fue ese primer paso de arrancar en las redes sociales? Bueno, yo tengo 2 inicios. Cuando empecé con este contenido de humor que hablamos y cuando empecé con este contenido de campo. Sí. En mi primer inicio, soy una persona, como les mencionaba, bastante sociable. Tengo un amigo que se llama Byron. Con él nos apoyamos en la finca. Él me ayudaba, yo le ayudaba. Pero pues hace 6 años pues, estábamos más pequeños, nos gustaba divertirnos mucho. Entonces para hacer pereza o matar el tiempo como que nos grabábamos. Los videos que hacíamos en esos días era tipo, Byron, ve y tráigame un plátano. Entonces él iba, cortaba el racimo, pero él dejaba el racimo y se llevaba la mata. Entonces pues para nosotros era muy gracioso, nos divertíamos mucho. Un día nos dimos cuenta que podíamos publicar esos videos, que más personas los vieran y así empezamos. Ese es el primer inicio, el primer salto. Realmente lo hice porque me encantaba hacer esos videos, ni siquiera sabía que se podía monetizar. Entonces no lo hice por dinero, lo hice porque me encantaba este mundo de las redes. ¿Pensaste que esto podría ser algo grande? Me di cuenta que esto podía ser grande en el momento que muchas personas empezaron a sentir identificadas y empezaron a aprender el mundo del campo a través de mis videos. Crecí en el entorno cafetero y para mí era normal ver un árbol de café. Pero el día que hice un video y muchas personas me preguntaron, ¿cómo así? Pero es que el café no viene en una taza. No, ¿cómo así que en una taza? No, el café es de un árbol. Entonces me di cuenta que muchas personas tenían como estos desconocimientos y quise enseñarlos. Entonces es muy bonito pues como poder dar ese mensaje. Y nada, feliz de que mi vida diaria, mi rutina, la estuviera transmitiendo a través de las redes sociales y que más personas estuvieran viendo como ese crecimiento y ese avance en el campo. Y nada, era sorprendente que muchas personas pues no conocieran estas vivencias. Y qué mejor que poderlas transmitir y enseñar. ¿Cuál es la mayor motivación para crear contenido sin filtros en el campo, para poder mostrarle lo que usted hace a diario? Yo soy una persona muy sencilla y yo creo que el no tener pena para muchas cosas me ha funcionado mucho, pero la motivación principal son mis papás. Digamos que gran parte de mi contenido es porque mi papá me ha enseñado, mi mamá. He hecho mucho contenido de pesca, mi papá es pescador, he hecho mucho contenido del campo, mis papás son campesinos, he hecho mucho contenido aventurero y es porque mi papá de muy pequeño nos ha llevado a acampar, a pescar, a la montaña, a conocer. Entonces ellos son fuente no solamente de motivación, sino de inspiración para la creación de contenido. ¿Sentiste miedo al crear contenido o pena? Pena, porque digamos que aunque hoy en día es muy normal, ya tú eres un creador de contenido, entonces, ay, qué chévere, vas a ganar dinero, qué chévere, ya lo ven como una empresa o como algo diferente. Pero 6 años atrás era diferente, como que qué hombre tan raro, o sea, no, primero trabaje y después haga sus videitos feos. Entonces, pues sí, da un poquito como de miedo al rechazo o al qué dirán. Pero yo creo que para uno conseguir las cosas debe saltar eso. Poner una barrera invisible a esos miedos, poner una barrera a ese rechazo y seguir. ¿Qué te decía la gente cercana frente a los videos, el contenido que ibas desarrollando? Bueno, al principio muchas personas sarcásticamente decían, ay, ahí viene el youtuber, el tiktoker, y pues sabía que lo decían en otras palabras como no de apoyo, pero bueno, yo la tenía clara. Y yo tengo una frase que me caracteriza mucho, que la digo al final de mis videos y siempre como que ellos me hablaban en relación a la frase, pero más en un tono como de risa que de apoyo. Pero bueno, hoy en día ya son personas que me pues admiran lo que he hecho y ya sin rencores a nadie. Todos tenemos un momento donde la vida nos pone contra la pared, donde todo se rompe y no queda más que decidir y rendirse o reconstruirse. ¿Cuál ha sido uno de los momentos más duros de su vida?
Bueno, de mi vida o de como creador de contenido. de su vida. Bueno, he tenido muchos momentos difíciles en mi vida, o sea, que para mí han sido difíciles. Por ejemplo, cuando tenía 9 años, cuando tomé esa decisión, que pues nunca lo he contado en redes, de salirme a estudiar, fue por una situación familiar. Digamos, yo era muy bueno, sin presumir, para el estudio. Y nació mi hermana. Yo tenía 9 años, mi hermana tenía como 15, 20 días de nacida. Luego ya tuvo una enfermedad y pues estábamos dormidos y como a las 10 de la noche mi papá se levanta llorando, diciendo que nos despidiéramos de la niña porque pues había fallecido, y pues nos pusimos a llorar y la mirábamos y estaba toda moradita, toda pues muerta. Pero por un milagro de Dios, mi papá como que empezó a darle respiración de boca a boca y ella como que volvió a la vida, y pues estuvo como 2 semanas en el hospital, en la UCI. Entonces digamos que para un niño tener como esa situación emocional es muy triste o difícil de manejar. Y pues esos días como que no me concentré bien en el estudio y tuve malas notas. Eso hizo que de pronto yo tomara la decisión de no, yo ya no quiero estudiar más, porque pues siempre ocupaba los primeros puestos y luego ocupé el puesto como 15, 20. Entonces Sí. todo partió a ese momento emocional, pues no recuerdo muy bien, y tomé la decisión de salirme a estudiar. Luego pasaron los años, ya estaba en este mundo de las redes. Esto nunca lo he contado ni siquiera en mis redes. Muchas personas de mi familia tampoco lo saben, así que les doy la exclusiva. Tuve un momento muy traumante en mi vida, ya siendo un adulto, eso fue en el 2024. Me relacioné con personas que eran muy buenas supuestamente, pero resulta que no. Estuve encerrado en un cuarto, amenazado con pistolas, con armas, me robaron mucho dinero, me robaron el celular, perdí mis cuentas, tuve que empezar de cero a trabajar, a pagar dinero que pues no me había gastado, y fue un momento muy difícil, amenazas y eso, pero eso también me sirvió para motivarme y demostrarme a mí mismo que podía volver a renacer. Eso me sirvió para tener más motivación y empecé con más fortaleza en este mundo de las redes, y fue un momento muy traumante. A veces me da como miedo estar en espacios públicos donde haya muchas personas. Escucho voces como que me llaman y eso, pero yo creo que es parte como de ese miedo. Poco a poco he ido superándolo. Hace poco tuve una experiencia en el Amazonas donde siento que ya fue como el punto final para sacar eso. Entonces me sirvió, y ya pues gracias a Dios, ya un hombre sin miedo. O sea, no, mentira, sigo teniendo miedos como persona y eso, pero ya eventos traumantes ya lo superé. Por todo esto que ha vivido, que ha pasado, ¿ha pensado en algún momento rendirse, ya sea en su vida o la creación de contenido? Pues he sido una persona que pues creció con unos padres muy echados para adelante. Digamos que me acuerdo que empezamos con unos pocos árboles de café, teníamos que limpiar eso a machete y eso. Entonces el objetivo principal fue nunca rendirnos. Entonces no, nunca he pensado en tirar la toalla, al contrario, me he motivado mucho más. Entonces nunca he tenido como estos momentos. Sí, he estado muy triste y he tenido como ciertos momentos de que hoy no quiero grabar, hoy tengo esos bloqueos emocionales, pero ya es como muy momentáneo y siempre con la fe en alto de que puedo salir de esas situaciones. Entonces nunca tirar la toalla. ¿Cómo enfrentas los días cuando pueden que existan, que no hay motivación para la creación de videos? Siempre hay nuevas ideas, siempre surgen nuevas cosas. Digamos que yo traía un ritmo muy acelerado de subir 8 o 10 videos diarios. Empecé a viajar por todo Colombia. Y un día revisando mi celular me di cuenta que, bueno, una persona subió una foto y, uy, qué foto tan hermosa, ¿dónde es ese lugar? Y me puse a analizar y resulta que yo ya había estado. Entonces me cuestioné a mí mismo y dije, bueno, he visitado tantos lugares, pero en esos afanes de grabar, como que no lo he disfrutado tanto. Entonces hice una pausa una vez en un lugar muy bonito y dije, bueno, hoy no voy a hacer contenido, hoy voy a disfrutar de este entorno. Entonces ahora mi estrategia es esa, hacer una pausa, disfrutar, ver a mi alrededor, y eso me inspira y me lleno de más ideas, porque obviamente hay momentos donde me he sentido bloqueado. ¿Qué hago hoy? ¿Qué hago mañana? ¿Qué hago pasado mañana? Porque las redes son muy emocionales. Aunque es algo hermoso, tú tienes como esa presión de seguir innovando, grabando para no quedarse estancado.
pero aprendí a que mi entorno natural o mi familia pueden ser ideas para los videos. Hable un poco de todas esas experiencias que usted ha vivido en viajes, en diferentes lugares que ha visitado. ¿Cómo han sido? Bueno, tengo muchas experiencias desde extremas a bonitas y culturales. Por ejemplo, hace poco, como les mencionaba, estuve en el Amazonas y ver como ese contraste de un día tú estar como en la ciudad, en el caos del mundo, que todo sea silencio, estar en la selva, ver como estas culturas indígenas tienen como estos rituales de armonización, se podría decir, es muy bonito. Nada, recomendado el Amazonas, gracias a mi amigo el Ticuna y Moichis Flores, publicidad, pude ir. Pero también he vivido como estos eventos o estas situaciones un poquito de miedo. Hace poco estuve en Armero. En Armero sucedió una tragedia hace 40 años, más de 25.000 personas quedaron bajo tierra, entonces es un camposanto. Pasé la noche solo, muchas personas dicen, no, usted no pasa la noche solo, efectivamente. Paso solo, sin camarógrafo, escuché muchas cosas, sombras, un murciélago cayó en mi cara. Entonces son situaciones como un poquito, como de mucho suspenso, pero también he tenido situaciones extremas. Entre Timaná y Altamira, Huila, queda un lugar que se llama Pericongo, queda el famoso Pico del Águila, que tiene una altura de 400 metros. Empecé a hacer contenido ahí como que viendo el abismo. Muchas personas empezaron a hacer eso, pero pues como quiero siempre marcar la diferencia, una vez conseguí una cuerda y un equipo pues profesional me ayudó y creo que soy la única persona en hacer ese descenso, pero sí me dio mucho miedo porque estas cuerdas hacen este movimiento como de resorte y pues tú estar ahí suspendido dando vueltas, sí es uno de los momentos más miedosos. Armero y el Pico del Águila. Ay, hace poco tuve una experiencia también con un abuelo, pues también en el Amazonas, donde tomé yagé. Fue otra experiencia, muy épica. De todas estas experiencias, ¿cuál ha sido la que más lo ha marcado? Que me haya marcado, que haya hecho un antes y un después, el yagé. Digamos que el yagé, no sé cómo, es una medicina ancestral. No estoy diciendo que la beban, pero tampoco estoy diciendo que no. Yo siento que si lo vemos desde el tema espiritual y ancestral, me sirvió mucho. Siento que de pronto tenía muchas cosas reprimidas dentro de mí que con el yagé las volví a ver, las volví a vivir, lloré, vomité y siento que las saqué y marcó un antes y un después. Una persona como un poquito más limpia, más como cuando tú estás así como muy cargado y te bañas, sales ya refrescado. Eso me marcó bastante. De todo esto que ha vivido, cómo arranca, cómo fue su niñez, ¿qué papel ha cumplido Dios en su vida? No, Dios siempre ha estado. Aunque hablo de estas medicinas ancestrales, realmente Dios es quien ha puesto cada cosa en mi vida. Soy muy católico, no voy mucho a misa real para ser sincero, pero Dios siempre está presente. Siempre antes de dormir, siempre que me levanto, cuando voy en el camino, me detengo y digo, Dios, gracias por lo que estoy viviendo, porque es algo que, aunque siempre lo quise, lo veía lejos y estoy viviendo lo que un día quise, que es viajar, tener una comunidad bonita en redes sociales, poder ayudar a mis papás, dar regalos, tener como esa satisfacción de que estoy logrando lo que un día me propuse. Entonces Dios es la clave de todo, del éxito, de la motivación, de salud, de todo, y realmente es Dios. Cuando entiendes quién eres y de dónde vienes, empiezas a descubrir para qué estás aquí. ¿Qué quieres transmitir a la gente con su contenido? Bueno, yo siempre quiero dejar un mensaje positivo y el mensaje es que si yo pude, ustedes también. Y si hay algo que yo no puedo hacerlo, no significa que ustedes tampoco puedan. Ustedes pueden con todo, pueden superar cada etapa de su vida y pueden conseguir lo que quieran. Dios puede con todo. ¿Y Dios dónde está? Dios está en nosotros. Entonces nosotros podemos con todo. ¿Cuál es el impacto que quiere dejar también? No, que todos se motiven, que si yo siembro un árbol, ustedes pueden sembrar 10, que si yo soy viral en un video, ustedes pueden ser viral en 10 videos. Entonces el impacto es ese, que se motiven, pero siempre haciendo las cosas bien, resaltando sus raíces y sintiéndose orgullosos de lo que ustedes son.
¿Qué crees que la ciudad puede aprender del campo? Mucho, mucho. Digamos que después de la pandemia hemos romantizado mucho el campo y es bonito, pero el campo también necesita de la ciudad. Entonces yo creo que no debemos sacar la ciudad, pero tampoco debemos sacar el campo. La ciudad debe aprender del campo a tomar un respiro, debe aprender como que no todo es esas carreras en las que viven. No, podemos tomar un respiro. Veamos a nuestro alrededor, podemos comer fruta, podemos escuchar el sonido de las aves, podemos bañarnos en un río, podemos ser más humildes porque los campesinos somos muy humildes, podemos saludarnos porque en la ciudad uno hay, pues en ciertas ciudades, hablamos de la principal, porque hay otras ciudades que la gente es súper amable, pero el campo también puede aprender de la ciudad. Digamos que en la ciudad también manejan un ritmo de trabajo muy fuerte, no solamente el campo. Me he dado cuenta que se levantan a las 3, 4 de la mañana y mi admiración total para ellos. Y sé que muchos de ellos también admiran el campo. ¿Qué le dirías a alguien que siente que no tiene oportunidades? Bueno, es algo muy difícil. Yo, desde mi punto de vista, siento que las oportunidades nos las damos nosotros mismos, pero quizás hablo de pronto en mis experiencias y eso. Pero una persona que se sienta frustrada o estancada es porque de pronto quizás no está viendo más allá. De pronto siente que todo el mundo lo bloquea, lo frena, pero no. También debe hacer una pausa, un respiro. Si no te está yendo bien por este camino, mira al otro. O retrocede en el pasado. ¿Qué hice mal? Bloqueemos eso, superemos eso e intentemos avanzar. El 80% de las empresas en Colombia o de los emprendimientos fracasan, pero ahí es donde debemos darnos cuenta en, bueno, ¿por qué? ¿Será que lo mío no es eso? El emprender no es malo y el no emprender tampoco es malo, porque podemos trabajar en otras cosas y salir adelante. Muchos ven los resultados, pocos entienden el proceso. Hoy con más de 2 millones de seguidores, ¿qué ha cambiado realmente en tu vida? Bueno, digamos que el resultado final es hermoso, pero aprendí que el proceso es lo mejor. Digamos que siempre queremos comprar esa casa, esa finca, ese carro, pero nos olvidamos del proceso y eso es lo más bonito. El estar acercándonos poco a poco a ese objetivo que tenemos es lo más lindo. Entonces, no se salten el proceso, vivan el proceso. El resultado final es hermoso, pero ese proceso es divino. ¿El éxito que tienes hoy en redes sociales es como lo imaginabas? No. ¿Por qué? Es menos de lo que es más de lo que imaginaba, menos es más. Es mucho más, porque aunque soñaba en algún momento salir en televisión, que hablaran de mí, en radio lo veía algo imposible, como que son sueños locos. Pero un día se hizo realidad. Un día estaba así con una cámara súper gigante frente a muchas personas en vivo para un canal de televisión, luego para otro, luego cuando fui primera plana en un periódico, luego pasaron muchas cosas bonitas, entonces como que, wow, lo estoy logrando, mamá, lo logré, gracias. Entonces, aunque lo quería, lo veía un poco más lejos de lo que estoy. Sí, entonces como que gracias a Dios las cosas se dieron pues más pronto de lo que imaginaba. ¿Qué es lo que la gente no ve detrás de los videos? El esfuerzo, digamos que muchas personas dicen, no, grabar un video es fácil, pero tiene mucho esfuerzo, mucha dedicación, muchas tomas. Aunque llevo pues bastante, creo yo, me equivoco mucho, entonces tengo que repetir, tengo que generar nuevamente una idea. Yo también soy persona. Ustedes me ven alegre en todos los videos y eso es lo que tengo que transmitir, y para poder transmitir esa alegría tengo que estar feliz. Pero imagínense en un Diego triste, porque pues como todos ustedes tengo mis días malos, entonces no puedo grabar y eso frustra. Entonces todo eso hay detrás de cámaras, errores, dificultades, otra nueva toma, pero ustedes han notado que siempre llevamos lo mejor de nosotros, entonces eso. Diego, algo que siempre pregunto ya casi llegando al final de este episodio, para usted, ¿qué significa menos es más? Bueno, yo creo que todo lo que se ha resumido a lo largo de este podcast es eso, menos es más. He hecho una pausa en mi vida que creemos que es menos. Dejé de subir 8 videos para subir uno solo. Es decir, menos contenido, pero he generado más impacto.
he podido llegar más lejos, he podido dejar un mensaje más bonito, ahora en un contenido que estoy haciendo de conservación. Entonces, menos es más. De esa manera lo veo. Pero bueno, ¿para qué menos es más? Menos es más es un espacio que nace con la idea de vivir de lo esencial para actuar con propósito. En resumen, eso es este espacio que buscamos crear historias, transformar el mundo de una forma agradable con un mensaje que llegue al corazón. No, y nada, y definitivamente un mensaje que llegó al corazón. Menos es más, tiene muchos significados, pero todos positivos. ¿Cuál es el mensaje que le envía a todas las personas que van a ver este episodio? Que no se rindan, vamos para adelante. Yo sé que de pronto no soy esa persona que está viviendo esa situación que quizás ustedes están viviendo, pero estoy seguro que todo va a salir bien porque Dios no da problemas sin solución. Solo que a veces lo juzgamos o nos juzgamos y no nos damos cuenta de estas posibles salidas. Entonces vamos a romper que todos podemos. ¿Qué crees que le sobra al mundo actualmente? Le sobra al mundo personas sin fe. Personas sin fe. Sí. Muy bien, Diego. De esta forma llegamos al final de este episodio. Gracias por haber aceptado nuestra invitación, por recibirnos aquí en su vereda donde usted inicia a la creación de contenido. En este entorno inicié a hacer contenido y nada, yo estoy agradecido con ustedes pues por tomarse en el tiempo de venir de tan lejos. La vida está un poquito fea, pero venir a compartir esta historia conmigo, muchísimas gracias. Gracias a usted, Diego. De esta forma llegamos al final de nuestro episodio. Recuerde que menos ruido, más propósito. Esto es Menos es Más.